Hoy, en Conocernos, recibimos la visita de Jerónimo Lagier, vicepresidente de la cooperativa Piporé. En una charla exclusiva con la rectora del INCADE, Silvia Cabrera, nos comparte su visión sobre la actualidad del sector yerbatero, el trabajo de la empresa, los desafíos y procesos de innovación de una marca que trasciende las fronteras. Estamos en nuestro programa Conocernos y en este momento vamos a dialogar con un empresario referente de una empresa grandiosa de la provincia de Misiones con mucha trayectoria y mucho empoderamiento también. Él es Jerónimo y está en representación como vicepresidente de la empresa Piporé. Buen día, ¿cómo estás, Jerónimo? Buen día, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir en estos espacios, sobre todo académicos, ¿no? Gracias, muchas gracias por estar. Y bueno, contanos un poquito cómo están llevando este 2025 una empresa tan grande y pionera en este rubro yerbatero, entre otros más, aquí en la provincia de Misiones en este 2025. Bueno, un momento muy desafiante a nivel empresa y a nivel avances. Lo que antes se hacía para generar un poco más de rentabilidad, hoy estás obligado a hacerlo para la supervivencia. Claro. Estamos en un momento de transición a nivel mercado, en un momento de readecuación de algo que no estábamos acostumbrados, que es trabajar sin inflación. Claro. Entonces, hablando con un montón de otros rubros, es algo absolutamente nuevo. Sí. Y que cuesta adaptarse. Claro. Antes la inflación te iba tapando un montón de problemas que tenías y que no los veías, sobre todo en cadenas de ciclos largos, como es la yerba, donde vos tenés un stock de muchos millones de kilos y de pesos, que para el balance, si eso fue en aumento, te viene bárbaro, y que el año pasado generó en muchas empresas una pérdida por tenencia porque el costo de la canchada bajó. Mirá. De inicio a cierre de ejercicio. Sí. Entonces, son nuevas reglas, son momentos muy complejos que obligan tranqueras adentro, digamos, de la empresa a empezar a pulir absolutamente todos los costos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble también esto que contás y que estás de alguna manera poniendo en valor esto de trabajar sin prácticamente inflación, porque si bien hay todavía un poco, digamos, comparado a lo que había antes, bueno, pero es mínima comparado a lo que veníamos haciendo. Y la verdad que eso va tapando otras dificultades que pueden existir, porque estás viviendo más en la urgencia, en la vorágine. Sí, exacto. Y ¿no? Además con las limitaciones que tenía el mercado. A ver, también. Uno viene de unos 5 años atrás con precios cuidados en góndola, con lo cual uno tenía un techo de precios y tenías que tener cuidado con eso. Y también con el dólar trucho de exportación, con lo cual no te rendía nada, los insumos seguían aumentando y tu precio, que además ni siquiera podías especular, tu dólar pisaba en Argentina y se transformaba automáticamente en pesos, en muy pocos pesos que te daban. Entonces, sobre todo para empresas que exportan desde hace 70 años, tener que sostener esos mercados bien logrados durante tantos años fue un costo muy alto, ¿no? Recuperar capital de trabajo, recuperar todo ese tipo de cosas cuesta. Siempre tratamos de ser una empresa donde investigación y desarrollo sea una parte importante. Se vienen haciendo mejoras en cosecha con la mecanización, en secanza, donde con los años se pasó de leña a chip, a pellet y ahora a gas para adecuarse a las normas europeas. En cuanto al producto en sí, las innovaciones técnicas para generar menos cantidad de polvo, para una molienda más gruesa, para lo que aprecia el mercado, ¿no? Que es, totalmente. Tratamos de hacer lo que se vende y no de vender lo que hacemos. Bien entonces, el cliente siempre tiene la razón. Sin dudar. El impacto del e-commerce también para llegar a territorios donde no estábamos en las cadenas puntuales de esas regiones. Bueno, siempre hay tratar de avanzar y de innovar y de mejorar para con los clientes, ¿no? Las conquistas de mercados internacionales nuevos también es. Eso te iba a consultar. Ustedes trabajan mucho a nivel internacional también. ¿Cómo fue sostener esa política de exportación en estos tiempos que han sido de alta vorágine? Bueno, fueron decisiones muy complejas de evaluar. Nosotros estamos presentes en 25 países. Y poder sostener, sobre todo los más importantes, generó un esfuerzo dinerario
y de decisiones muy complejo. Creo que de no haberlo hecho se hubieran desperdiciado muchos años de trabajo, muchos años de seriedad y muchos años de esa calidad bien estable que nos llevó la instalación de los laboratorios, de los procesos en el laboratorio, de las contramuestras, de la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de cada paquete que se despacha con código de barra en los palets. Internacionales sí, que son exigentes. Muchos por normas internas. Perfecto. Las adecuaciones que tuvimos que hacer para normas internacionales es puntualmente Europa con antraquinonas y HAPS, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que tienen barreras paralancelarias, porque no son cuestiones dañinas. Han puesto esas barreras de ingreso a Europa a las que hemos tenido que adaptarnos mediante inversiones y aprendizajes. Claro, seguramente aprendizajes nuevos. Pero bueno, están ya de alguna manera una política de expansión increíble, han logrado sostener también ese territorio de alguna manera. ¿Y cómo ves las oportunidades de ahora en más? ¿Crees que van a poder llegar a más países o donde están van a potenciar y van a aumentar el caudal de exportación? Hay varias cuestiones en ese sentido. Creo que a través de la adecuación a normas, que en mi opinión van a ser replicadas por otras regiones, nos va a permitir una entrada con un pie más firme a algunos mercados nuevos. Y por otro lado, estás sujeto a algunas, por llamarlo así, migraciones o éxodos, como es el caso de Siria, donde hace 70 años que estamos, donde hemos liderado siempre, que se han desperdigado por un montón de lugares y han llevado nuestra costumbre matera y nuestra marca a muchos rincones donde antes no estábamos. Qué insólito eso, ¿no? Increíble. Es fascinante también Totalmente. el impacto que tienen algunos estudios que ha hecho el INIM con Yerba Mate y Salud. Sí. Y que te encontrás en ferias internacionales con gente que viene a averiguar. Me pasaron cosas muy interesantes en ese sentido, ¿no? Sí. Una señora de Uzbekistán o Tayikistán que había su médico, como estaba premenopáusica, por la cuestión de la osteoporosis, le recomendó el consumo de yerba mate y ella y sus amigas consumían mate, nos vino a contar y a tomar mate con nosotros en una feria, ¿no? Qué bien. Otro, un español que apareció y me dijo, mi médico me acaba de decir esto en Nueva York, me acaba de decir que reemplace el café por el mate, contame qué es esto y todo. Y el Congreso Mundial de Traumatología, por ejemplo, creo que de traumatología que se hace en Austin, Texas, abrió con una conferencia del doctor Lucas Brun de Rosario sobre el mate ¡Qué increíble! Entonces, ese tipo de cosas silenciosas que se van haciendo bien, esas publicaciones en revistas internacionales, esos trabajos serios. De investigación. El de Lucas Brun es muy gracioso porque siendo él un especialista puntual, ve publicado un artículo que decía que la yerba ayuda a evitar el proceso de osteoporosis y todo. Dice, estos son unos berceros, la yerba tiene cafeína, no puede ser. Y él lanza un estudio muy complejo para rebatir ese otro y le da mejor todavía. Mira. Entonces, hay complejidades en las moléculas de las ciantinas, con la cafeína, la teína, la mateína. O sea, pero no es lo único, hay más componentes que también colaboran. Y la combinación de esos factores diferentes hace que la cafeína sea peligrosa para eso y la mateína sea buenísima le colabore para eso. Mirá qué bueno, qué interesante que los misioneros también, que lo tomamos naturalmente al mate, a veces sin pensar mucho en los beneficios que nos traen a nivel salud, también vayamos comprendiendo y entendiendo esos beneficios, ¿no? Sí, sobre todo a nivel académico hay un bloque una biblioteca de más de 900 trabajos de yerba mate y salud publicados en revistas internacionales, que es accesible en una biblioteca virtual para universidades. Creo que otras personas tienen que pagarlo, pero universidades y todo pueden hacerlo libremente, donde hay cosas muy sorprendentes, muy interesantes, que están llevando despacito a este tipo de... a despertar más gustos en la gente. Pero la realidad es que ustedes, las empresas yerbateras, son las que están haciendo ese caminito hormiga hace más de 20 años, con presencia de muchos otros países, cuando nadie ni siquiera imaginaba que salía eso de Argentina, o quizás de Misiones, como una de las provincias pioneras en la yerba mate. Ustedes se lanzaron al mundo y han logrado convertir cultura, como estás hablando, la de Siria. En realidad son ustedes los que van haciendo ese caminito de hormiga. Después todo lo otro va despertando esas curiosidades
curiosidad en más gente que va haciendo investigaciones, va despertando otro tipo también de interés, como también supongo que en ese contexto y hace algunos años ayuda a que algunas figuras del mundo del deporte como Messi, bueno, estén en su día a día con el mate y también despierte esa curiosidad en más personas, ¿no? No, es que el que adopta el mate no lo abandona y es Claro. bastante contagioso en ese Sí. sentido el tema del rito, ni hablar con el tema de salud. Griezmann, hablando de extranjeros también, ¿no? Claro. Suárez, Messi, gente que despierta ahora con la Pinto. También. Tenés en el caso del rugby, Smith, el inglés, tenés un montón de rugbyers Sí. extranjeros que Sí. consumen yerba, que lo asocian con la salud y con el bienestar deportivo. Exacto. Con lo cual es una beta a explotar. Esas figuras son caras desde el punto de vista publicitario, Claro que sí. pero debería hacerse institucionalmente. Claro. Otra de las cuestiones sería atacar el tema del mercado indio con estrellas del cricket, que para ellos es una cuestión fascinante. Bangladesh sí, con el Claro. fútbol, que está al lado. Es verdad. Que es gente, muchos habitantes, costumbre de tomar infusiones mínimo 4 veces por día, y en la Ajá. época de los monzones llega hasta 20. Mirá. Entonces, poder entrar en esos lugares creo que paliaría la crisis que estamos viviendo. Serían a con los nivel nuevos mercado. desafíos que también, digamos, ese sector yerbatero se puede plantear, ¿no? Llegar a esos países que tienen muchísima población y que están acostumbrados a ese tipo de infusiones, que a lo Exacto. mejor no es exactamente el mate, Exacto. pero ven, digamos, culturalmente algo positivo ahí también. El INIM lamentablemente abandonó el proyecto India en un momento dado, creo que para dedicarse a cuestiones más internas, y se perdió el impulso que se había tenido, Claro. donde incluso se consigue la autorización del Ministerio de Salud de la India para el ingreso de yerba mate, y en cierta medida toman como yerba mate un producto solamente argentino. Entonces Claro. nos acotaba a nosotros el ingreso de yerba. Eso se frenó Claro. un tiempo después, pero sigue siendo para mí un desafío. proyectazo, un desafío Sí. muy interesante, Sí, sí. replicando lo que fue el ingreso del té verde en la India, que era un producto desconocido. Hace 20 años se hizo una campaña de té verde y hoy el 25% del consumo de 1.700 millones de habitantes Ajá. es sobre 4 tazas, una es de té verde. Mira qué bien. Entonces, replicar eso, Claro. Ese modelo, ese digamos, la modelo, yerba mate. desde el punto de sería vista interesante. marketing, Claro. para insertar el mate, estaría muy interesante. Y de lo que están exportando hoy hacia afuera, o mismo el mercado interno nuestro, ¿cuál es el producto que más se posiciona, digamos, a la hora de la venta? ¿Es la yerba mate en sí o es otro tipo de producto que tiene Piporé? Son mercados diferentes. Diferentes. Sí, a ver, la yerba mate argentina en general en el extranjero se vende en lo que llamamos el consumo nostálgico. El argentino o el amigo de argentinos que está afuera, ¿sí? Bien. Nosotros, al haber hecho una huella tan profunda en su momento en el mercado sirio y habernos sostenido durante los años, nuestro mercado puntual es el mercado nostálgico sirio, Bien, ¿sí? bien. A diferencia de los otros. Entonces también te genera una amplitud de mercado. En general es el paquete de cuarto kilo de Piporé tradicional lo que más se mueve, ¿no? Como principal mercado Siria. Tenemos Chile, tenemos Líbano y después desperdigados un montón de otros lugares. Sí existen mercados de nicho para la yerba mate que no se está explotando desde la Argentina en gran medida, porque las empresas grandes en general por menos de un equipo, un contenedor, no te tienen el teléfono, Claro, lamentablemente. claro. Y muchos de estos mercados farmacéuticos, cosméticos, medicinales del exterior o que los usan para hacer otros productos, sea kombucha, sea bebidas energizantes o ese tipo de cosas, son volúmenes pequeños. Entonces, las empresas pequeñas de nuestra región no tienen la formación como para exportar. Claro, para poner esa fuerza entre todos. Para porque atacar tienen que esos, porque unirse, son claro. pocos kilos. Claro. Pero en eso los brasileños nos superan, ¿no? Sí. Que lo están haciendo, digamos. Esa atención de los Bien. nichos, de 3.000 kilos acá, de Claro. 1.500 kilos acá, tienen Capacidad de hacerlo. esa cultura. Nosotros lo podríamos hacer, pero para muchas empresas es una pérdida de tiempo porque son pocos kilos. Claro. ¿Sí? Entiendo. Entonces, es una lástima que algunas de las empresas que pueden atender eso o no hablen inglés o no estén inscritos como importadores exportadores o no tengan conocimiento y terminen
teniendo palos en la rueda para llevar eso adelante, es una de las cuestiones, creo, a nivel internacional que debemos cambiar. Bien. Y el caso de ahora está muy de moda, ¿no? Comenzó ya hace un par de años, las yerba mates blend, o sea, que vienen con otro tipo de ingredientes que son, bueno, muy conocidos aquí en la región como las hierbas medicinales, los famosos yuyos, y bueno, que estábamos también nosotros acostumbrados a ponerlos o a combinarlos, ¿no? Ahora ya vienen preparados. Ese tipo de yerba blend también está, digamos, dentro de Piporé en algún área generándose, o todavía es algo que no lo han Bueno, nosotros tenemos la línea de hierbas serranas, tenemos con naranja, tenemos saborizado para tereré, pero sobre todo hay una diferenciación porque nuestras hierbas serranas son hierbas en serio, no son saborizantes. ¿Sí? Excelente. Con eso, para los mercados internacionales se está exportando bastante a Chile. Incluso están tomando con mate caliente lo que preparamos para el tereré saborizado. Entonces es muy gracioso. Pero mientras consuman no hay ningún problema. Sí. En ese sentido hay que tener mucho cuidado con las normas internacionales para exportación, porque hay hierbas que están o prohibidas o controladas en otros países, ¿no? La forma de entrar al mercado indio va a ser solo a través de este tipo de blends. ¿Sí? La India tiene 22 naciones distintas dentro del país y cada uno de ellos tiene su blend particular para lo que es el chai, para lo que es el té, para lo que son las comidas. Manejan mucho ese tipo de hierbas. Increíble. Es increíble la variedad, la cantidad y los miles de años de bibliografía escrita sobre el uso de ese tipo de cosas. Miles de años estamos hablando. Es verdad. Es más importante para el ayurveda, exactamente, que quizás la comida misma. Sí, esa es una cuestión de salud muy interesante para ellos, sí. Para mí va a ser, en el caso de India, va a ser la única forma de entrar. Creo que no toman té puro ni enfermos. Claro, siempre ni si están enfermos. Siempre es una mezcla mix de hierbas. Y cada provincia tiene sus mix particulares, tanto en comidas como en infusiones. Sí, mira qué bueno, interesante entonces. Jerónimo, y hablando un poquitito de lo que nos cabe a nosotros también como comunidad educativa, que trabajamos mucho las carreras empresariales, todas con bases tecnológicas, le preparamos a nuestros jóvenes justamente para eso, para llevar conocimiento de tecnología de vanguardia a las organizaciones donde puedan llevar a su experiencia y sus conocimientos, ¿no? Y ustedes, como empresa que está liderando este mercado yerbatero aquí en la provincia y en Argentina, han seguramente también invertido en tecnología, ¿no? Y en tecnología seguramente también de las últimas conocidas. No te quiero preguntar exclusivamente inteligencia artificial, pero quizás otras también, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquitito ahí ese proceso? Mira, todas las nuevas tecnologías creo que son aplicables a la yerba. Hay un cambio cultural que obliga a esas cosas. Como te decía antes, lo que antes uno hacía para generar un poquito más de rentabilidad, hoy lo tiene que hacer por una cuestión de supervivencia, ¿sí? Entonces, si bien culturalmente la yerba ha sido siempre para la industria de yerba, entonces en los distintos procesos de cosecha, de secanza y de molinería, ahora ya tenés también lo posterior del marketing en sí, donde hay nueva tecnología a aplicar. Siempre se fueron dando los cambios lentamente. Había como una cultura que lo hacía papá, esto se hace así, se hace de esta forma. Claro, ¿para qué cambiar? Y eso sí, exacto. ¿Para qué arreglar lo que no está roto? Pero bueno, en la competencia, en la carrera es contra el otro, ¿no? Claro, sí, sin duda. En ese sentido, el estar al día con la tecnología, la puedas aplicar o no. ¿Sí? Podés invertir en eso en este momento o no, pero el conocimiento de lo último en tecnología que se está aplicando, sí, por supuesto que lo tenemos, y tenemos los presupuestos, y sabemos que no es para este momento, pero lo vamos a tener que hacer. Bien. Entonces, ya sea en depósitos calefaccionados, en control de atmósfera para homogeneización de calidades, hay un montón de conocimiento que está, hay parte que se ha podido aplicar y hay parte que no. Que todavía falta. El cambiar los caracoles o los sinfines en los procesos industriales para que no se genere tanto polvo, que haya una molienda más gruesa, los sistemas neumáticos o los sistemas de discos que existen hoy para traslado de la materia prima del molino.
hay un montón de cuestiones que se pueden aplicar, que estamos en conocimiento, que tenemos los radares puestos, digamos, para hacerlo, para ver cómo se hace, pero en este momento no podés darte el lujo de invertir en eso. Claro. Pero sí, es muy interesante cómo se van dando las cosas. Y todo eso es equipamiento que hoy se pueden incorporar a estas megas empresas que se abocan justamente a la producción yerbatera. No solamente se gana porque se automatiza y se hace más veloz seguramente los procesos, sino también genera calidad en la producción. El público está muy sensible a la generación de polvo. ¿Sí? Exacto. La yerba, por ejemplo, es un producto natural, seco. La fricción dentro del paquete para ponerlo en la góndola, sacarlo, llevarlo a casa, ese raspar de las hojas te va generando polvo. Claro. Si vos no trataste de reducir al mínimo durante toda el manejo de ese producto después de la secanza, es decir, los depósitos, la carga en los hilos, el movimiento a través de los caracoles, que le va todo el tiempo movimiento. Con el menor polvo posible, y vas a tener un cliente poco satisfecho. Entonces estamos llevando eso a unas mejoras continuas. Qué bueno. Que van a terminar probablemente el año que viene, pero ya se ve en el producto cómo está. Vamos a lanzar ahora al mercado una marca que ya tenemos, pero en un paquete de semiprensa, justamente para mejorar ese tipo de cuestiones. Las pruebas han salido muy bien. Pero no te podés quedar. Había un brasilero muy capo que contaba que era la competencia de dos cazadores que iban al África, no cazan nada, a la noche encienden un fogón, están limpiando las armas y salta un león al medio y salen los dos a correr desarmados. Y uno le dice al otro, al cohete que corramos, el león corre más rápido, y el otro le dice, yo solo me interesa correr más rápido que vos. No. Esa es la competencia. No te puedes dormir, tenés que estar en lo último. Puedas hacerlo o no, pero tenés que estar en lo último porque... Es que más temprano que tarde muchas de estas cosas ya se comienzan a aplicar, y con la velocidad que también hoy la tecnología está entregando tantas herramientas, y la verdad que es imposible quedarse atrás, hay que ir permanentemente adaptándose. Bueno, pero es una también, cultura, ¿no? También. El tener el personal formado, que a veces además es personal caro, y en una cooperativa como la nuestra, por ahí, ¿cuánto cobra este? ¿Viste? Es una cuestión. Claro. Ahora, si vos no estás siempre a la altura, lo vas a pagar muy caro. Lo interesante y la diferencia que hace el personal formado en los distintos niveles que tenemos, ya sea en laboratorio, en molino, en secadero, es que las propuestas las traen ellos, tener el personal formado en ese sentido y proactivo. Claro. Cuando ya incorporaste la mejora en la cultura de la empresa, da una tranquilidad y una espalda muy interesante, porque ya en su cultura empresarial el avance y la mejora está presente. Debe estar. Claro. Forma parte de sus funciones. Cuando antes era más una cuestión de empujones de... Bueno, cambió esto y yo te enteraba podías hacerlo. 10 años después que la competencia tenía determinado tipo de producción. Parte de esa cultura, de ese estancamiento que tuvo la yerba mate durante muchos años, fue la cuestión de los precios garantizados, de la CRIM o del INIME en su momento, porque vos sabías que como productor o como industrial, como estaban dadas las cosas, ibas a ganar plata. Entonces no te tenías que preocupar tanto en investigación y desarrollo, en generar nuevos productos, en generar nuevas aplicaciones. Y hoy la competencia obliga a eso. El peso de Brasil y el peso de Paraguay en los mercados internacionales también está golpeando muchas puertas en mercados donde estamos. Entonces hay que adecuarse, no hay que dormirse. Y hoy tenés que tener, para poder sobrevivir, esa chispa que antes no había, que es qué más podemos hacer con esto, qué más le podemos dar al cliente. Es que hoy la base es la mejora continua de cualquier organización, y hay que estar atento a estos niveles de competitividad que se generan en el mercado, y ir viendo las oportunidades también a través de eso, ¿no? Porque si no, no habría oportunidades para entrar a nuevos escenarios tampoco, de no mantenerse, digamos, con esas mejoras continuas. Sí, y hablando, como vos decías, de innovaciones, hoy tenés sistemas, algunos son caros, pero que te generan una capilaridad mucho más dinámica con el mercado. Totalmente. ¿Qué está pasando en góndola? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Qué promoción sacó? ¿Qué precios están saliendo? Hay empresas que se dedican a esos datos, donde si vos los sabés trabajar,
en la previa, además, antes de ir a negociar con las grandes cadenas, en vez de hacer una autopsia después de qué pasó. Claro, con el diario del lunes. Exacto, exacto. Llevarlo antes y tener esos datos antes también colabora y contribuye muchísimo, sí. Seguramente que sí. ¿Y cómo ves el mercado en Argentina? Argentina, como decimos, estamos saliendo de una época con un estilo de política y de economía, ahora estamos en otras épocas que entiendo que también estamos cambiando de época, de forma de hacer las cosas, con otra política y con otra economía. ¿Cómo ves vos con Piporé las posibilidades y las oportunidades también dentro de nuestro país? Bueno, a mí el momento me parece maravilloso. El momento me parece maravilloso de las cosas que vamos yendo hacia un país normal. Yo tuve el privilegio de haber vivido afuera, de viajar a ferias, de compartir con un montón de otros empresarios y las cosas que para nosotros hemos normalizado, cuestiones, distorsiones tan inmensas, que estos momentos donde vas sacando trabas, sacaron la hoja de ruta yerbatera, era una inutilidad que estaba del 96, sacaron esto, sacaron lo otro, y vos te alivianó todo el proceso exportativo. En muchas cosas, ¿viste? Estás mirando... ¿Puede pasar? Era posible. Era posible. Era posible, claro. Porque a veces incluso Cierto. con colegas brasileños te llamaban por Zoom y te decían, Jerónimo, ¿es cierto que esto en la Argentina se hace así? Sí. Las retenciones, incluso cuando teníamos retenciones internas. Los impuestos en sí mismos, la cantidad de impuestos, los porcentajes de los impuestos. A mi hermano, un profesor de economía estudiando en Francia, lo echó de clases porque él insistía que la Argentina te retenía sobre exportaciones. Y decía, ¿usted está diciendo una estupidez? No, pasaba. Era real. Era real. Claro. Entonces, este tipo de... ¿no? Un país no puede cobrar. ¿Sí? Claro. Vos sabés que sí. Bueno, Ni hablar de cuando hablaban la inflación y comparabas con otros países. Dólar paralelo. ¿no? El dólar blue, los 5 tipos de dólares. Tremendo. Somos un país donde habíamos naturalizado un montón de distorsiones, aberraciones. Entonces ahora cuando la cuestión va clareando, por un lado parece que se fue la marea y ves la resaca y un montón de porquería que tenés que ir limpiando. Claro que sí. Pero yo creo que estamos rumbo a ser un país normal. Qué bien. Estamos rumbo a que puedas proyectar con mediana seriedad y en plazos razonables inversiones más grandes o el ataque a nuevos mercados o estrategias conjuntas como sector. Exactamente. Donde... De hecho, acá nomás, como decís vos, Paraguay, Brasil, generar políticas estratégicas de llegar a nuevos mercados, mercados grandes. Claro, porque pueden unirse porque las reglas van a ser muy parecidas. El ataque al mercado indio iba a ser en conjunto los 3 países. Ah, mirá, ves. Claro, qué bueno. En su momento los brasileños nos dicen... Ustedes no nos joroban Uruguay, nosotros no les jorobamos Siria. Bueno, ¿cómo le vamos a decir a nuestras empresas que no ataquen un mercado? Claro. Digo, no tenemos esa potestad. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos todos juntos a algún lugar donde... Y eso, bueno, son políticas que se pincharon inexplicablemente después. Bueno, capaz ahora es un pero momento que se pueden retomar y una armonía entre las reglas de juego de los 3 países. Sí, porque Brasil se había bajado, ese fue un momento donde Dilma hizo una devaluación bastante feroz. Y las empresas brasileñas eran empresas chicas. Entonces eso los había golpeado, se venía un viaje complicado y terminamos yendo solo los argentinos, ¿no? Pero sí, la estrategia había sido planteada en forma conjunta. 3 países. Sí, se pueden hacer cosas. Creo que el mundo está esperando... Que Argentina pegue ese salto también. Falta todavía cosas. La yerba mate como un superalimento, como una cuestión. Si vos te fijás, la campaña internacional que hicieron los ecuatorianos con la Ilex guayusa, que es una prima de la yerba, y cuánto venden hoy en Estados Unidos. Mira. Cómo se está desarrollando en el sur de Estados Unidos la Ilex vomitoria y la Cassini. Que son nativas, primas de la yerba, nativas de otros lugares de América, que están encontrando mercados. También para hacer algo parecido con la yerba mate. Claro, como infusiones, no con mate y bombilla como... No como esa característica. Como insistimos por ahí nosotros. Sino infusiones en taza. Exactamente, con blends como vos comentabas. Mirá vos. Entonces creo que se empiezan a dar particularidades y estabilidades de situación económica donde podés proyectar y todo. Ahora te mirás al espejo a veces y estás desnudo, digamos, tenés que empezar a vestirte, porque esta situación hace 20 años que no la teníamos
y creo que hace 20 años no la habíamos aprovechado. Y ahora que se empieza a normalizar el país en algunas cuestiones, creo que es una oportunidad para crecer y como país para empezar a formar, ustedes que forman gente, para empezar a formarlos en la normalidad, en cómo se mueve el resto del mundo. Tal cual. Porque fíjate que cualquier movimiento grave que había en el planeta, todos los gerentes financieros de las grandes empresas del mundo eran argentinos. Porque acá estamos acostumbrados a la subida y bajada constante. Te cambiaban las chancletas en el aire, tenías que aterrizar en las alpargatas y los tipos eran magos. Totalmente. Entonces, ahora que el país se empieza a estabilizar, ahí parece que es maravilloso como viene la cosa. Y los deberes para adentro sí, inevitables de empezar a ver bien los costos, bajar los costos, por una cuestión de supervivencia. Totalmente, excelente, me encanta la visión entonces. Y ya para ir cerrando, contame, porque nunca pregunté esto de las veces que hemos hablado con Piporé, ¿a qué representa la palabra Piporé? ¿Por qué se llama Piporé la yerba? Pu es pie en guaraní, po es mano y la terminación re es una región o un sector, ¿sí? Ahí tenés el arroyo Santo Pipo que desemboca en el Paraná y se hablaba en los años a principios de siglo de una enorme piedra al borde del río que tenía tallada un pie y una mano. Mira. Que según interpretaciones del ex director francés del Museo de la Plata, algunos vikingos podrían haber pasado por aquí porque ellos ponían el pie cuando pasaban y la mano si el camino era bueno, etcétera, en otro lugar del mundo. Pero bueno, la cuestión es que en los años 30 vuelan esa piedra para buscar el entierro que había atrás, que no existía. Pero esa región, el Santo Po, viene de ese pie-mano que había en el borde del río. Y Piporé se remite a la zona de Pipo. La terminación re en guaraní, Teyucua re, la zona de la Cueva del Lagarto, Piporé es la zona de Pipo. Pero qué lindo, bueno, linda historia porque la verdad estoy descubriendo yo porque no la conocía, así que es fantástico. Jerónimo, hermoso, la verdad fue muy lindo escuchar también la visión que hay de una empresa misionera que es líder en este mercado de la yerba, que también se extiende a niveles mundiales, llegando a tantos países, representando a nuestra provincia también en tantos países, ¿no? Y la verdad que orgullosos de que sean aquí, de nuestra tierra colorada. Muchas gracias por compartir esa experiencia y la visión del futuro también. Gracias. Un placer estar acá, muy amable. Gracias.